Bienvenidos, mi nombre es Fabricio Isa y en este video se va a resolver el ejercicio 26.6 del libro Física Universitaria con Física Moderna de C.R. Szymanski. En este problema se considera el siguiente sistema, formado por resistencias unidas en serie y resistencias unidas en paralelo. Lo que se desea conocer es el voltaje en la resistencia 2 y el valor de la FEM de la batería. Conociendo cada una de las resistencias que están formando este sistema y también la corriente a través de la resistencia 6, la cual es de 1.25 amperios. Antes de continuar, recordemos que la resistencia es la oposición al flujo de la corriente por parte del conductor. Su unidad en el sistema internacional es el ohmio, y en el caso de que la resistencia sea constante, se puede calcular mediante la ley de Ohm, la cual se expresa de la siguiente forma. En esta gráfica se observa cómo es una resistencia en la vida real, y abajo se observa cómo es su representación en un diagrama esquemático. Ahora, recordemos que los resistores se pueden conectar en paralelo o en serie, y dependiendo de cómo se conecten, la resistencia equivalente se va a calcular de una forma o de otra. En el caso de resistores conectados en paralelo, la resistencia equivalente se calcula con base en la siguiente expresión. Para este caso, el voltaje va a ser el mismo en cada resistor. Y por último, la corriente eléctrica va a corresponder a la suma de las corrientes que está atravesando por cada uno de los resistores. En el caso de resistores conectados en serie, la resistencia equivalente se calcula con base en la siguiente expresión. El voltaje total corresponde a la suma de los voltajes en cada resistencia y la corriente eléctrica es la misma en cada una de las resistencias. Ahora sí continuamos con la resolución del problema. Primero, para el literal A, se tiene la siguiente gráfica, en la cual vamos a hallar la resistencia equivalente del sistema formado por la resistencia 3 y la resistencia 4. En este caso, al estar conectadas en serie, la resistencia equivalente va a corresponder a la suma de ambas. Por lo tanto, reemplazamos los datos y obtenemos que la resistencia, en este caso la denominamos resistencia A, es igual a 25 ohmios. Por lo tanto, ahora la gráfica va a quedar de la siguiente forma. En esta nos vamos a centrar en la resistencia 6, en la cual vamos a hallar el voltaje mediante la ley de Ohm. Por lo tanto, reemplazamos los datos del problema y obtenemos que el voltaje en 6 es de 31.25 voltios. Y ahora, observemos que la resistencia 6, 5 y A están conectadas en paralelo. Por lo tanto, el voltaje en cada uno de estos resistores es el mismo. Antes de obtener una resistencia equivalente, en el sistema formado por los tres resistores en paralelo, vamos a hallar la corriente eléctrica en el resistor 5, mediante la ley de Ohm. Por lo tanto, reemplazamos el valor obtenido previamente y el dato de la resistencia y obtenemos que la corriente eléctrica en 5 es de 2.08 amperios. Para continuar, recordamos que la resistencia 6 y la resistencia A son iguales a 25 ohmios. Por lo tanto, la corriente eléctrica en 6 y la corriente eléctrica en A van a ser iguales a 1.25 amperios. Ahora, procedamos a hallar la resistencia equivalente del sistema formado por los tres resistores en paralelo, al cual en este caso vamos a denominar resistencia B. La corriente eléctrica en B va a corresponder a la suma de la corriente en 6, en 5 y en A. Por lo tanto, reemplazando los datos, obtenemos que es igual a 4.58 amperios. Por otro lado, para hallar R sub B, aplicamos la siguiente ecuación, en la cual reemplazamos los datos y despejamos R sub B, obteniendo así que la resistencia B es de 6.82 ohmios. Para finalizar, en este sistema formado por los tres resistores conectados en serie, recordamos que la corriente eléctrica en B, en 2 y en 1 es la misma, y esta a su vez es igual a 4.58 amperios. Por lo tanto, para hallar el voltaje en la resistencia 2, utilizamos la ley de Ohm y reemplazamos los datos que ya conocemos, obteniendo así que el voltaje en 2 es igual a 206.1 voltios, finalizando así con la resolución del literal A. Para la resolución del literal B, continuamos a partir del sistema que se observa en la gráfica, en donde el valor de la FEM corresponde a la siguiente expresión. Con base en la ley de Ohm, obtenemos lo siguiente, en la cual podemos despejar la corriente eléctrica, ya que es la misma en las tres, obteniendo así esta expresión, en la cual solo resta reemplazar los datos, y así obtenemos que el FEM de la batería es de 380 voltios. Antes de finalizar, se muestra la fuente de donde se sacó todas las imágenes utilizadas para la resolución de este problema. Y con eso finaliza este video. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima.